Buenas tardes con todos los presentes, profesor, compañeros. El día de hoy, el grupo 9 les hablará sobre el uso del poliestireno expandido en estructuras. Pero, para esto quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han visitado alguna casa o estructura en un lugar muy frío o caluroso? Bueno, si no sintieron la misma temperatura que en la calle, sin necesidad de un aire acondicionado o ventilador, es probable que se haya utilizado poliestireno expandido en dicha construcción. Y se preguntarán por qué digo esto. Bueno, el aumento y disminución de la temperatura en distintas partes del Perú es un problema que afecta a muchos peruanos. Pero, ¿cómo afecta esto específicamente en la ingeniería civil? Es fácil. La temperatura afecta la resistencia de la estructura y por esto se utiliza poliestireno expandido como un aislante térmico, el cual genera que la estructura mantenga su temperatura y no ocasione un cambio que pueda perjudicarla a futuro. Por ello, en este trabajo hablaremos sobre el poliestireno expandido, su fabricación, sus propiedades, como también sus aplicaciones en diferentes campos de ingeniería civil, ya sean edificaciones, puentes y carreteras. Adicionalmente, se hablará sobre su impacto en el medio ambiente y su reutilización como medida preventiva de contaminación. El poliestireno expandido, también llamado EPS, que se define como material plástico celular y rígido, fabricado a partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Es un plástico versátil que está compuesto en un 98% de aire y un 2% de poliestireno. Este material es muy usado en el sector de envasado y embalaje, gracias a que tiene diversos tipos de propiedades que ayudan a eliminar estas desventajas, como el peso, el tiempo de trabajo y el costo de los materiales del transporte. Su volumen se consigue al polimerizar el material y se le añade entre el 5% y el 7% de agente expansor, que es el pentano, el cual forma unas perlitas preexpandidas de poliestireno expandible. Con el EPS no solo se construyen carreteras que sean firmes, sino que también sean resistentes y que logren soportar un peso mayor, ya que un simple bloque de EPS puede resistir hasta 14 toneladas por metro cuadrado, sin que sufra algún tipo de deformación. Propiedades. El poliestireno expandido, o EPS, presenta una gran cantidad de propiedades que lo convierten en un material idóneo en diferentes ámbitos, además del ámbito de la construcción o el ámbito alimenticio. A continuación, les relataré algunas de sus propiedades más interesantes de los cuales mi grupo y yo pudimos informarnos. Las clasificamos en tres tipos de propiedades físicas, químicas y biológicas. En las propiedades físicas tenemos, para empezar, la resistencia mecánica, puesto que en lo que la resistencia respecta, el poliestireno destaca con creces, ya que es un material muy versátil, es decir, que puede adaptarse a una aplicación específica, ya sea en cargas pesadas o en cargos menores, como la formación de huecos, por ejemplo, dependiendo de su resistencia a la compresión. Después tenemos su aislamiento térmico. Esto se debe a que el 98% de su contenido es aire en reposo recluido en una estructura celular cerrada. Y bueno, para terminar con las propiedades físicas, tenemos unas propiedades más importantes, que es que el EPS es un material de carácter hidrófobo, es decir, que presenta un bajo nivel de absorción de agua. Cuando hablamos de propiedades químicas, nos referimos a la estabilidad prolongada que presenta el EPS al entrar en contacto con una gran variedad de productos químicos, como soluciones salinas, lejías, jabones, soluciones tensioactivos, etc. Sin embargo, esta estabilidad se puede ver afectada si entra en contacto con productos como ácidos concentrados, carburantes, disolventes orgánicos, etc. Y bueno, para terminar con sus propiedades, tenemos las propiedades biológicas, que en esas tenemos que mencionar que el EPS no es un material que afecte directamente ni al medio ambiente ni a la salud humana, pero si el ser humano le da un muy mal uso y no lo recicla de manera adecuada, puede causar daños, como por ejemplo el afectar la alimentación de algunos animales. El poliestireno expandido posee muchas ventajas en el campo de la ingeniería civil y en el campo de la construcción. Su principal ventaja es que es un material resistente y extremadamente liviano,
ya que su densidad varía de entre los 10 kilogramos por metro cúbico hasta los 50 kilogramos por metros cúbicos. Además, el material resiste la flexión, la tracción, la cizalladura y un 10% la deformación a la compresión. Su característica de ser liviano facilita su transporte y la facilidad de la manipulación en el campo de obra y su instalación. El poliestileno expandido es un material resistente al agua, por lo que no atrae ni vapores ni líquidos, además que al estar varios días expuestos no permite la absorción. Otra de sus ventajas es su aislamiento térmico y acústico, y esto se debe a la estructura que posee el material y su volumen, que mayormente es aire. El polietileno expandido es un material polímero y no se puede encender por pequeñas chispas o llamas, además de que este material no se va a pudrir ni humedecer y es higiénico, ya que no produce descomposición ni gases nocivos, y por estas razones es un material muy resistente al envejecimiento. Sin embargo, el material también posee desventajas. Por ejemplo, al ser voluminoso, esto genera un mayor coste en el transporte. Y este material tampoco suele soportar otros líquidos como los ácidos concentrados, los disolventes, los carburantes y otros. Además, si el material se expone a mayor de 85 grados Celsius, no podrá mantener sus dimensiones estables. Si alcanza los 100 grados Celsius, el poliestileno se reblandecerá y se contraerá. Y a una mayor temperatura, el material se terminará fundiendo. Por otro lado, si el poliestileno extendido es expuesto al fuego, la durabilidad e intensidad del incendio va a depender de las materias primas utilizadas en la fabricación. Finalmente, lo único natural que puede dañar al poliestileno es la radiación ultravioleta. Si está expuesto por mucho tiempo a la luz, el material se va a debilitar y va a tomar un color amarillento. En consecuencia, lo volverá vulnerable a la lluvia y el viento, y terminará erosionando. Fabricación de poliestireno expandido. Para obtener el EPC vamos a utilizar como materia prima el poliestireno expandible. Este se va a obtener de la polimeración del estireno en presencia del pentano, que es un agente expansor. Este proceso de transformación va a constar de 3 etapas. Primero, la preexpansión, en el cual el poliestireno expandible en forma de perlas va a ser calentado en preexpansores con vapor de agua a una temperatura de 80 y 110 grados Celsius aproximadamente, generando el aumento del volumen del pentano, y así la densidad final del EPC va a disminuir. Cuando ya las perlas estén compactadas, van a quedar convertidas en perlas ligeras de plástico celular con pequeñas celdas cerradas que van a contener aire en su interior. La segunda etapa, que es el reposo intermedio y estabilización, cuando las partículas recién expandidas estén enfriadas, se van a crear un vacío interior en estas, para que así las perlas puedan alcanzar una mayor estabilidad mecánica y puedan mejorar su capacidad de expansión. En la tercera etapa, que es la expansión y moldeo final, ya las perlas preexpandidas van a ser transportadas a unos moldes donde de nuevo se les va a tratar con vapor de agua, y estas, a través de una nueva expansión, van a soldarse entre sí. De esta manera vamos a obtener grandes bloques de EPC. Uso en edificaciones. En el ámbito de la construcción, el EPS, con el pasar de los años, se ha vuelto un material de suma utilidad en la realización de edificaciones. Esto para aprovechar sus propiedades mencionadas anteriormente. A continuación, detallaremos algunos de los usos en los que se les puede dar. Primero, como sabemos, una de las exigencias que la construcción actual y futura trata de cubrir es el ahorro energético. Pues en este caso, el poliestireno expandido, al ser un gran aislante térmico, puede cumplir su labor eficientemente al aislar térmicamente diferentes estructuras como muros, pisos, cubiertas planas, inclinadas, etc., sin la necesidad de aumentar el coste eléctrico que conlleva la climatización del lugar. Otros de los usos en los que el poliestireno expandido demuestra su utilidad es cuando se habla de su impermeabilidad, puesto que al ser un material cuya absorción es prácticamente nula, no permite que se formen goteras después de fuertes lluvias, por ejemplo, a diferencia de otros materiales como el concreto, por ejemplo. Como último, pero no menos importante, un aspecto que posee el EPS es que sirve para aligerar las cargas de estructuras. Esto gracias a que el poliestireno expandido tiene una ligereza que puede llegar a reducir la carga hasta 80 kilogramos por metro cuadrado.
Otra de sus aplicaciones es el uso en los puentes, ya que por sus propiedades y ventajas el poliestireno es el material perfecto como relleno en las bases estructurales y en los estribos para las armaduras longitudinales. Esto evita que se puedan generar presiones horizontales en la estructura. Además, el uso del poliestireno es muy común en los proyectos hidráulicos, ya que se suelen utilizar pequeños puentes y estos, al ser construidos por polietilenos y vigas no tan pesadas, se pueden mover, girar y transportar fácilmente. Las carreteras con el pasar del tiempo tienden a hundirse y deformarse, pero cuando se usa el poliestireno expandido, el peso de las construcciones disminuye, al igual que la posibilidad de hundimiento y deformaciones. Tiene una alta resistencia a la compresión y a la flexión del material. Cuando se usa el poliestireno expandido como un material de relleno, es muy ligero. Cuando se usa en ampliación de carretera, este evita los riesgos de establecimiento diferenciales y también permite hacer taludes verticales cuando hay poco espacio. El bloque de poliestireno expandido, al colocarlo bajo grava en la que se asienten las vías, facilita el drenaje y absorbe las vibraciones, volviéndolas casi nulas. Impacto en el medio ambiente. En la actualidad, uno de los más grandes problemas sobre los materiales es su impacto en el medio ambiente y el daño que le podría causar a los seres vivos. El poliestireno expandido puede tener diferentes usos y ventajas, pero es un plástico que se degrada en 500 años y al usarlo deja residuos que pueden llegar a los océanos y ser ingeridos por animales marinos o desembocar en las playas, como podemos ver en las imágenes, y por eso se puede decir que su impacto es negativo. Pero utilizar estos residuos de forma correcta, su impacto se reduce, ya que el poliestireno expandido tiene diferentes formas de reutilizarse. Reutilización del EPC. En el impacto ambiental, los plásticos son conocidos como uno de los males medioambientales que nuestro planeta sufre lamentablemente. El EPC es un material cuyo impacto ambiental es moderado. Este es positivo si se reutiliza o recicla para evitar que dañe y perjudique al ambiente. Debemos tener en cuenta que existen diversas aplicaciones de reciclaje para este componente. Por ejemplo, en construcciones podemos utilizarlo como componente de hormigón aligerado, de relleno, fabricación de nuevas piezas de EPC, mejora de suelos, pinturas, etc. También, al final de su utilidad se puede recuperar la energía térmica a partir de la combustión. Debemos descartar que el EPC contiene algún gas de la familia de los clorofluorocarbonos, los cuales son dañinos. Por tanto, podemos decir que el EPC puede realizar una contribución positiva al medio ambiente. Conclusiones. El proyecto plantea informar las posibilidades del uso del EPC en estructuras. En ese sentido, vamos a observar cómo varios aspectos tales como las propiedades, ventajas y desventajas del EPC, la fabricación y las etapas de esta, la aplicación del EPC en la ingeniería, dentro de ello en el uso de edificaciones, puentes y carreteras, también el impacto ambiental que puede llegar a tener y cómo podríamos reutilizarlo. Con ello vamos a abarcar características que debemos de tener en cuenta para el uso de este. Después de analizar específicamente su comportamiento, podemos concluir que efectivamente es una materia buena para el fin de este proyecto, y por ello se recomendaría su uso en zonas de temperatura baja o en zonas altas en el caso de edificios, por el aislamiento térmico que posee. Finalmente, agradecerles por la atención brindada a la exposición de este proyecto.